Definidos los octavos de final de la Eurocopa de Naciones, ya es un hecho, partidazo Bélgica contra Portugal, que se ha metido tercera del grupo F. Hubo un rato que se estaba quedando el campeón vigente de la Euro. Italia chocará contra Austria, hace rato estaba confirmado. Francia se mide a Suiza, Francia ha ganado ese grupo de la muerte. Croacia será rival de España. Suecia, que ganó el grupo, será o se medirá ante Ucrania, que finalmente se mete después de mucho esperar. El equipo de Shevchenko como uno de los 4 mejores terceros. Inglaterra, Alemania en Wembley, vaya partido. Países Bajos frente a la República Checa y Gales contra Dinamarca también ya se había confirmado. De esto, de la definición de los últimos 2 grupos, de toda la polémica en los penaltis entre Francia y Portugal, hay muchísimo que platicar en esta hora. Barak Feber, Roberto Gómez Junco, Richard Méndez ya estarán con nosotros. Vamos entrando al tema, Barak. Obligado evidentemente a arrancar con lo que ha pasado entre el campeón del mundo y el campeón de Europa, un partido que ha estado ahí, que ha respondido seguramente a todo lo que podíamos ver, pero marcado sin duda por las decisiones de los penaltis. Los 3 apretados, creo que el más claro, el que le señalan a Koundé de todos, ¿no? Sí, coincido, Ricardo. Saludos a Roberto y a Richard. Un partido que superó incluso las expectativas. Si había dudas, sobre todo en cuanto a Portugal, de que seguía siendo super élite europea a su estilo, lo sigue siendo. Creo que vimos a los 2 equipos más dominantes del continente durante los últimos años. Portugal no había mostrado su mejor versión, tampoco Francia, y hoy pusieron su mejor cara, sobre todo en tramos del partido. En el primer tiempo, donde Portugal fue muy intenso, y en el segundo fue más Portugal. Desgraciadamente, sí tenemos que debatir algo de inicio, al calor del momento, tiene que ver con los penales. Me parece a mí que el de Semedo, el que le marcan a favor a Francia en el último minuto del primer tiempo, es demasiado rigorista. Se marca a final de cuentas, pero bajo el reglamento tampoco puedes decir que es un escándalo, ¿no? Me parece que ahí Kylian Mbappé es vivo y se entrelaza con Semedo. Yo no veo falta, honestamente, pero en la última jugada del partido, o la penúltima, ya en tiempo de compensación, la de Bruno Fernández, evidente de Bruno Fernández sobre Kingsley Coman, y que todo lo valiente que ha sido a lo largo de su trayectoria Mateu Lahoz se tragó el silbato, porque hay una falta que empieza fuera del área, continúa adentro. Me parece que es muy, muy evidente, y eso habría sido la eliminación de Portugal. Bueno, claro, sí. si hubiese metido el penal Francia, ¿no? Sí, no. Ya no se animó a eso, aunque dependía ya del resultado en ese momento con el 2-2, ¿no? Entre Alemania y Hungría, pero bueno, queda esa decisión. Lo vamos analizando todo, porque hay que hablar de la apuesta que hace Fernando Santos, creo, y tiene mucho que analizarse la presencia de Renato Sánchez, creo, como uno de los más destacados. Roberto, ¿qué te parece el partido? Para darle seguimiento simplemente a las decisiones del árbitro español, ¿qué te parecen las jugadas? El penal que le marcan, por ejemplo, a Portugal, el primero, ¿es penal la salida de Lloris sobre Danilo? ¿Te parece como para marcarlo penal? Ricardo, me da mucho gusto saludarlos. Barak, Richard, buenas tardes a todos. Sí me parece penal. Creo que están bien marcados los 2 penales a favor de Portugal. Es cierto, ahí hay un roce primero de Lloris con la pelota, pero el puño lo deja ir sobre el adversario, ¿no? Sí lo veo de penal, no para tarjeta roja, porque sí termina siendo accidental la jugada. Bien marcado el otro a favor de Portugal. Un regalo el del primer penal para Francia, como bien decía Barak, al final del primer tiempo. Ni siquiera veo yo elementos para marcarlo, pero también coincido con Barak con respecto a la última jugada. Ese sí era un penal clarísimo. Bueno, clarísimo con el VAR de por medio. O sea, con el VAR tienes que decir esto es penal. No hubiera modificado, Portugal, perdiendo el partido, de todos modos se metía como tercer lugar. Sí, porque Hungría ya lo estaba empatando y era el único punto sumado, ¿no? Por la selección húngara. Richard Méndez, igualmente en esta edición de ESPN FC, insisto, vamos entrando a algo más de las decisiones arbitrales, Richard, o nos metemos ya a la apuesta de Fernando Santos. Particularmente creo la gran sorpresa ver a Moutinho y a Renato Sánchez en lugar del doble pivote de Danilo y de Carvalho. Ricardo, el saludo para Roberto y para Barak. Pues yo estoy de acuerdo con olvidarnos ya del tema de los penales. A final de cuentas no vamos a poder cambiar la historia, pero sí vamos a poder analizar lo que sucedió en cancha. A mí me encantó la presencia de Renato Sánchez, ¿qué quieres que te diga? Alguien que le da una movilidad diferente a Portugal, que supo contemporizar, sobre todo en esos minutos iniciales, cuando Francia, con un Antoine Griezmann que no tenía asignaciones defensivas, parecía que Francia podía irse en tromba sobre Portugal. Y hasta esa altura del partido, lo mejor que podía organizarse en Portugal era tener la ocupación de espacios de manera correcta. Después, a la hora de la salida, ese trabajo partiendo de un lado en la zona de volante de Renato Sánchez
pues empezó a complicar y muchísimo. Le permitió a Portugal siempre estarle compitiendo en la zona de volantes a Francia. Obligó a Francia a retroceder, no por gusto, porque ya vimos que Francia cuando quiere retroceder por gusto lo hace muy bien, sino por obligación, porque Portugal tenía variantes, porque Cristiano Ronaldo también bajaba y mucho a la zona de volantes para ser solidario. Ese trabajo que a veces no se le ve mucho a Cristiano Ronaldo, en este partido aparecía, y eso sin duda alguna le permitía a Portugal encontrar un respiro, encontrar una facilidad en las salidas de la zona de volantes y tratar de llegar con cierta profundidad. Total, a final de cuentas es un partido que a mí me sorprende, tanto Francia por el hecho de darle libertad a Antoine Griezmann y no asignarle nada en el trabajo defensivo, y por supuesto por la apuesta de tener a Renato Sánchez en la zona de volantes, algo espectacular. Además el trabajo que termina haciendo también João Moutinho, no me quiero olvidar de eso porque creo que es base en lo que hoy logra Portugal para equilibrar un partido que a todas luces pensábamos que iba a ser un poco más cerrado en el aspecto táctico, y termina siendo un partido muy lindo y que nos mantuvo con una definición tremenda para este último día de grupo. ¿Te sorprendió la apuesta, Barak? Porque cualquiera hubiera pensado que para competir contra Kanté, pues no había que moverle a lo del doble pivote, el doble contención portugués. ¿Te sorprendió ver que ahí cambiara Fernando Santos para hoy? Sí, no esperaba ver a Carvalho, eso sí, pero creo que había muchas opciones y no necesariamente esperaba ver a Moutinho más a Renato, ¿no? Porque a quien se carga además es a Bernardo. Y está claro que Bernardo había tenido actuaciones sumamente decepcionantes en los primeros 2 partidos, pero sigue siendo Bernardo, Bruno Fernández. Bruno Fernández sigue siendo la gran figura de la Premier League, un futbolista que ha mostrado sus galones en el Manchester United. Entonces, la ausencia de Bruno sí que me llama la atención más que la ausencia de ese doble pivote, que sí es muy pesado y de mucho músculo y muy conservador, y sí es lo que primero apostaría, ¿no? Cualquiera que conozca a Fernando Santos, pero a la vez es un partido en el que Portugal no le bastaba con salir a ver qué pasaba y qué no pasaba, ¿no? Portugal necesitaba salir a proponer y a que pasaran cosas, y en ese sentido Moutinho tiene la experiencia, Renato Sánchez tiene el fútbol, faltaba que estuvieran entonados y vaya que lo estuvieron. ¿Qué te parece el partido que propone de arranque Portugal con esto que ya venimos diciendo, Roberto? Me gustó mucho, a mí me pareció de lo más convincente que le he visto a la escuadra portuguesa de por sí en ascenso. Esta es una escuadra mucho más madura, más equilibrada, más sólida que la que fue campeona en Europa, ¿no? Aprovechando diversas circunstancias. Un equipo que defiende muy bien, se reparte muy bien el trabajo defensivo, ofensivo, ya no depende tanto al ataque de Cristiano, o sea, Cristiano ya es casi un elemento más, aunque siga siendo su gran figura. Si Francia es la favorita o lo era de antemano en esta Eurocopa, bueno, hoy el partido estuvo para cualquiera. Imagínense, por ejemplo, una final en Wembley, sería otra vez jugar en una cancha neutral, un Francia-Portugal, no sabrías por cuál apostar. Hay otros candidatos, evidentemente, pero lo de Portugal particularmente me pareció hoy una confirmación de que está a los más altos niveles en el ámbito europeo. Ese primer tiempo de Portugal, donde creería Barak le destacamos lo mejor que le hemos visto hasta ahora en el torneo, implica no solo agarrarse a su estilo y seguir siendo peligroso, adelantarse en el partido, implica haber maniatado a Francia casi por completo, porque salvo la pelota de Pogba a Mbappé que resuelve Rui Patricio, no hay nada más en esa primera mitad de los franceses. ¿Por dónde pasa o en qué basó eso el equipo portugués? Presión alta, ¿no? Presión intensa, presión efectiva. Atacar de manera ordenada, porque claro, la clave en defender bien en campo contrario es atacar bien para que cuando pierdas la pelota estés bien posicionado, y no es algo a lo que nos está acostumbrando Portugal a lo largo de estos años, que han sido de muchas victorias y de mucho éxito, pero no de un gran juego de posición, y hoy sí lo tiene Portugal, porque ataca bien y por ende está bien colocado a la hora de presionar, lo hace con mucha intensidad, provoca errores de Koundé, que es un futbolista con mucha técnica, que puede jugar perfectamente como lateral derecho, aunque no es su posición natural. Hoy estaba en lugar de Pavard, por ahí vinieron algunas entregas. N'Golo Kanté, que es un seguro de vida, cuando está tan presionado como hoy, pues puede cometer errores y también nos provoca Portugal. Y después el error del portero. Eso siempre ocurre con Francia, ¿eh? Y Francia es tan buena, pero tan buena, que puede administrar que su portero y capitán y emblema y lo que quieras te falle una vez por lo menos cada 3 partidos. Ya le tocaba a Hugo Lloris. Siempre te falla por lo menos una vez en los grandes eventos. El penal me parece clarísimo, no, absolutamente nada que reclamar.
Y bueno, le abre la puerta a Portugal, y después ese segundo penal, que es también muy clara. El penal de primero, dices, ¿te parece clarísimo? El de Lois sobre Danilo. Sí, pero no tengo, vamos, de todos me parece el más claro. Bueno, también la mano de Koundé. La mano de Koundé. Las dos.